Hola a todos y todas, soy Eduardo Alonso, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos. Y hoy os voy a hablar sobre la convocatoria para este año 2024 del Programa de Mejora de la Accesibilidad en y a las viviendas, que es como lo indica el Plan Estatal para Acceso a la Vivienda 2022-2025, porque además urge la presentación de solicitudes, pues finaliza el plazo el mes que viene. La crisis económica financiera iniciada en el año 2007 y su recuperación, así como la crisis sanitaria y económica del COVID iniciada en 2020, están condicionando significativamente la evolución de las ayudas en los últimos años y han llevado al nuevo plan estatal a centrar sus esfuerzos en facilitar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler en determinados supuestos, el incremento del parque público de vivienda y del parque de vivienda en alquiler asequible o social. Y además seguir contribuyendo, como no, a la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas, con ayudas superiores a las establecidas en el anterior plan estatal. Es precisamente el programa 11 de este plan estatal, el de Programa de Mejora de la Accesibilidad en y a las Viviendas, en el que se apoya este programa que hoy vamos a ver, estas ayudas de mejora de la accesibilidad que hoy vamos a ver. Bueno, ahí tenéis, ahí tenéis la resolución que las recoge, que solo tiene por objeto convocar para el año 2024, para este año, las ayudas del programa de mejora a la accesibilidad en viviendas. Digo solo porque a veces recogían bases reguladoras o algún otro detallito. Las bases reguladoras están recogidas en la resolución del año 2022 y además fueron modificadas en la resolución del año pasado. Como ya sabéis, la concesión de estas subvenciones se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva hasta agotar el crédito disponible. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de este plan? Pues cómo no, la mejora de la accesibilidad de nuestras viviendas, impulsando de nuevo la instalación de ascensores en aquellas edificaciones que lo necesitan, así como otras actuaciones vinculadas a la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, con especial atención a las personas con discapacidad. Antes de avanzar, quiero llamar la atención a un asuntito: la concurrencia no competitiva. Bueno, pues la concesión de estos programas de ayudas es por orden de solicitud. Esto supone que los solicitantes más rápidos serán los que puedan acceder a la ayuda. Sin embargo, no solo hay que presentarlo lo antes posible, sino hacerlo bien. Si la documentación está incorrecta o incompleta, seguramente nos realizarán un requerimiento de subsanación, lo que nos puede hacer perder, o a nuestros clientes, el puesto de solicitud. Por eso es tan importante siempre conocer las bases reguladoras y los reales decretos antes de que se publiquen las convocatorias, porque nos permiten adelantarnos a los requisitos y hacernos una idea de la documentación necesaria para justificarlos. De esta forma podremos estar preparados cuando se abra el periodo de solicitud, que normalmente es precisamente con la publicación de la convocatoria como esta que hoy vamos a ver. Las cifras, bueno, pues ahí tenéis casi 9,5 millones en ayudas para la accesibilidad, distribuidas en esas dos anualidades que tenéis ahí. Y aquí os quiero hacer la primera llamadita, la primera llamada importante, la tenéis ahí abajo. Solo se puede hacer una presentación, solo se puede, sí, presentar actuaciones en un único edificio en cada solicitud de ayuda, ¿vale? Cada solicitud de ayuda para un único edificio. Bien, ¿cuáles son los diferentes plazos de esta convocatoria? Bueno, pues el plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria, lo que nos lleva hasta el 22 de abril de 2004. Menos ya nos queda menos de ese mes para presentar las solicitudes. Ellos, desde el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, tienen para resolver y notificar la concesión 3 meses, también desde la fecha de presentación de la solicitud, y se consideran desestimadas las solicitudes por silencio administrativo. Si bien no hay que alarmarse porque a veces simplemente es que tardan, que en vez de esos 3 se les va de mano, ¿no? Bien, el plazo para ejecutar las obras siempre debe venir indicado en la resolución, pero en cualquier caso tiene un límite de 12 meses desde esa fecha de notificación para obras en viviendas y 24 meses para obras en
edificios. El plazo de ejecución, en cualquier caso, nunca podrá exceder del 1 de diciembre de 2025. Las bases reguladoras y la convocatoria recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a las ayudas para viviendas. De una u otra manera se establecen requisitos tanto para los beneficiarios como para los edificios y las actuaciones. Vamos a empezar viendo quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas. Primero, los propietarios o usufructuarios, siempre. Segundo, las comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a la ley de propiedad horizontal. Tercero, las sociedades cooperativas de viviendas integradas por socios cooperativistas que precisen alojamiento para sí o sus familias y aquellas otras que cumplan con el artículo 396 del Código Civil. Cuarto, las personas propietarias que de forma agrupada sean propietarios de edificios y reúnan también los requisitos de ese artículo 396 del Código Civil. Quinto, lo tenéis ahí, las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición mediante contrato vigente. Y por último, los arrendatarios de viviendas en el supuesto de que las obras no sean de obligada ejecución por la persona propietaria y ambas partes acuerden que el arrendatario costee a su cargo esas actuaciones de mejora de accesibilidad, con cargo o parte, perdón, con cargo a parte o a la totalidad de la renta arrendaticia. Requisitos de los beneficiarios. Bueno, pues lo cierto es que esta convocatoria no recoge un apartado concreto de obligaciones de los beneficiarios, pero sí que encontramos a lo largo de esta convocatoria varias obligaciones como son estas que tenéis ahí, ¿no? Primero, poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza o el parentesco determinado por la normativa. Encontrarse al corriente. Segundo, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, estatales y autonómicas y con la seguridad social. Tercero, cómo no, destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las obras y actuaciones para la mejora de la accesibilidad. Cuarto, comunicar al correspondiente área provincial del IGUS, perdón, el fin de las obras, no sé si se me ha cambiado de pantalla, sí, disculpad, comunicar a la correspondiente área provincial del IGUS el fin de las obras relativas a cada una de las anualidades en que se haya previsto la concesión. Y por último, suministrar a la administración, al organismo o a la entidad que corresponda, previo requerimiento, toda la información necesaria para que puedan hacer su trabajo y puedan examinar la solicitud de nuestros clientes. En las bases reguladoras, que como ya os dije, salieron publicadas en la convocatoria de 2022 y modificadas el año pasado, encontramos a mayores estos requisitos que son los típicos. Así que no nos vamos a detener en ellos, ahí os quedan para que les podáis echar un vistazo. Bueno, ¿qué edificios pueden optar a estas ayudas? Bueno, pues primero, las viviendas unifamiliares de cualquier tipo, ya sean aisladas o agrupadas. Segundo, edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, es decir, los edificios de vivienda. Y tercero, las viviendas de esos edificios de viviendas. Esas también pueden optar a las ayudas. Requisitos de las viviendas unifamiliares. Bueno, pues estar finalizados antes del año 2006. La finalización de las obras siempre se acreditará mediante escritura pública, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales, en todos los casos. Bien, en cualquier caso, esta exigencia de estar finalizada antes de 2006 no se exigirá en el supuesto de que en la vivienda habiten personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Aparece ahí ese plural en amarillo porque yo creo, y así me lo han hecho saber, llega con que una persona, es decir, con que sea una única persona, el singular, el que tenga ese grado de discapacidad reconocido. Y segundo requisito, constituir el domicilio habitual y permanente de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios en el momento de solicitar la ayuda.
La circunstancia de constituir el domicilio habitual se acreditará siempre mediante el empadronamiento. Bien, los requisitos de los edificios de viviendas. También estar finalizados antes del año 2006 y con esa misma circunstancia de que no será exigible si habitan esas personas con ese grado de discapacidad reconocido del 33 que ya he comentado. Segunda condición, que al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores que tengan obviamente otros usos compatibles, bueno, que al menos ese 50% tenga uso residencial vivienda. Esta circunstancia también se puede acreditar mediante escritura pública, nota simple registral o esa consulta de los datos catastrales. Y tercero, que al menos el 30% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios, con dos eximentes. Es decir, este requisito no se tendrá en cuenta en estos dos casos, lo tenéis ahí. Cuando se trate de un propietario único que hubiese tenido que proceder al realojamiento de los inquilinos para realizar esas obras de accesibilidad, en cuyo caso deberá justificar esta circunstancia y el compromiso de destinar las viviendas objeto de la mejora a domicilio habitual de las personas arrendatarias en ese porcentaje del 30%, y segundo, eximente también cuando se trate de un inmueble donde se encuentre el domicilio habitual de una persona con discapacidad física que, debido precisamente a la falta de accesibilidad, al incumplimiento de la accesibilidad en las zonas comunes, se encuentre confinada en su vivienda. Los requisitos de las viviendas ubicadas en edificios de vivienda son los mismos que los de las viviendas unifamiliares, así que no los voy a citar. Estar acabadas antes de 2006 y constituir el domicilio habitual y permanente de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Actuaciones. Vamos a echar un vistazo a ver qué actuaciones son subvencionables, aunque ya os adelanto que prácticamente todas las actuaciones que mejoran la accesibilidad caben en esta convocatoria. Primero, la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos para la apertura de puertas, así como cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de las personas con movilidad reducida. ¿Qué podemos incluir aquí? ¿Qué ejemplo podemos dar? Pues los sistemas de apertura y control de accesos o cualquier otro tipo de control personal, siempre colocados a una altura no superior a 1,40 metros. Segundo, la instalación o dotación de productos de apoyo, tales como grúas u otro tipo de artefactos, así como sistemas tecnológicos de guiado que permitan la localización, el acceso y uso por parte de esas personas con discapacidad de los elementos comunes del edificio. ¿A qué nos referimos? Pues a poder usar independientemente los jardines, las zonas deportivas, piscinas y otros similares. Tercero, la instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y todas las zonas comunes del edificio. Pues, ¿de qué estamos hablando? Señales luminosas y visuales, en particular la instalación de aquellos elementos que mejoren la accesibilidad y seguridad en el uso de los ascensores, como puede ser la comunicación bidireccional con la cabina o desde la cabina. Cuarto, la instalación de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno, como pueden ser los bucles magnéticos. Quinto, la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas del exterior, como pueden ser los videoporteros que proporcionan información visual y auditiva. Creo que sexto ya me parece. La instalación de dispositivos de alarma en el ascensor que garanticen un sistema de comunicación visual, auditiva y bidireccional con el exterior para casos de emergencia o atrapamiento. Pues también aquí, la instalación de un bucle magnético mejora. Séptimo, la instalación domótica y de cualquier otro tipo de avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de las personas mayores o con discapacidad. Octavo, cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas, también en las zonas comunes del edificio y, por supuesto, como no, también en las vías de evacuación. ¿De qué podemos estar hablando? Pues de ampliar los espacios de circulación en las zonas comunes o el interior de las viviendas para que, según nuestra minusvalía o, por ejemplo, aquellas personas que usan silla de ruedas puedan
hacer uso de todo con comodidad y de forma autónoma, o por ejemplo adaptaciones necesarias en baños y cocinas para convertir una vivienda en accesible. Y por último, cualquier intervención que mejore el cumplimiento de las condiciones del DBSUA, de seguridad, de utilización y accesibilidad. En particular, la instalación de elementos que mejoren la accesibilidad y seguridad de utilización de los ascensores, como podría ser en este caso un ejemplo, la nivelación de la cabina. Requisitos para estas actuaciones, pues bueno, no estar iniciadas antes del 1 de enero de 2022 ni finalizadas en el momento de publicar esta resolución. Y segundo, y parece obvio, pero hay que decirlo, estas actuaciones deben contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios y con las autorizaciones administrativas correspondientes. ¿Qué cuantías tenemos de ayuda para este tipo de obras? Pues mira, para actuaciones en viviendas unifamiliares, hasta 12.500 euros por vivienda. Para actuaciones en edificios de vivienda, 9.000 euros por vivienda de límite y 90 euros por metro cuadrado de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. Y para actuaciones en viviendas, en edificios de vivienda, 6.000 euros por vivienda. En esos tres casos se puede incrementar hasta los 15.000 euros si reside una persona con discapacidad e incluso hasta los 18.000 por vivienda si se acredita que esa discapacidad es igual o superior al 33%. También en los tres casos podrá ser incrementado en 3.000 euros o más, perdón, 3.000 euros más por vivienda en edificios o viviendas declaradas de bien de interés cultural, catalogados que cuenten con cierta protección del patrimonio. Y también en todos los casos no se puede pasar del 60% del coste de la actuación, aunque, fijaros bien, puede incrementarse hasta el 80% si en la vivienda o en el edificio reside una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Fijaros, una vez más, qué barbaridad de ayudas, casi hasta un 60, hasta un 80% de la actuación. Es realmente interesante. Aquí hay otra llamada muy importante. Para la determinación de la cuantía de la ayuda, cada vivienda debe contar con su referencia catastral propia. Y fijaros dónde reside el problema. Y es que si no es así, a efectos de la ayuda se computará el edificio como una única vivienda, ¿eh? Así que ojito, siempre conviene tener las referencias catastrales bien. ¿Qué costes son subvencionables? ¿Cómo no? El coste de ejecución de las obras, por supuesto, pero también el coste de los honorarios intervinientes, el coste de redacción de proyectos, de informes técnicos y certificados necesarios y, por último, gastos de tramitación administrativa y tributos. No están incluidas licencias ni tasas. Bien, vamos a echar ahora un vistazo a determinados asuntos relativos a la tramitación que nos pueden interesar. Bueno, como sabéis, es una tramitación por vía electrónica que se realiza con la presentación del formulario que se denomina Anexo 1, en donde el solicitante hace ciertas declaraciones y además tiene que adjuntar determinada documentación. Bien, ¿qué nos puede interesar de aquí? Pues, por ejemplo, esta llamada. ¿Por qué? Porque aquellas personas o entidades que hubieran presentado una solicitud en la convocatoria del año anterior y les hubiera sido denegada por agotamiento de crédito, siempre que no se modifiquen los términos de esa solicitud y no tuvieran finalizadas las obras en el momento de publicar esta resolución, no tendrán que aportar con la nueva solicitud otra vez la documentación complementaria ya presentada anteriormente. ¿Vale? Además, además, se entienden válidas las declaraciones responsables y las autorizaciones de comprobación de datos contenidas ya en la documentación del año pasado. ¿Vale? Si hubiera modificación de las personas partícipes, pues simplemente se vuelven a entregar los anejos 2 necesarios y si, por ejemplo, hubiera caducado el empadronamiento, pues se vuelve a presentar sin ningún problema. Y por último, y creo que no aparece recogido ahí, no será necesario aportar los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier administración. Y en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues nada, indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo se presentaron esos documentos y se dan por presentados y válidos sin tener que volver a adjuntarlos en esta solicitud. Bien, dentro de la documentación complementaria, ¿qué documentos son los que nos interesa y sobre los que conviene poner un poco nuestro foco? Pues el proyecto, obviamente, de las actuaciones que se van a realizar o memoria suscrita siempre por técnico competente sobre la adecuación de esas obras a toda la normativa vigente. Presupuestos de las empresas que realizarán las actuaciones bien desglosados. Como ya sabéis, si las obras pasan de 40.000 euros masiva o los bienes o servicios de 15.000 euros masiva, habrá que presentar siempre tres presupuestos, ¿vale? Y por último, el certificado del inicio de las obras, en el caso de obras iniciadas con anterioridad a la publicación de esta resolución. Bueno, tenéis ahí una notita. Si la naturaleza de la intervención no requiere de proyecto ni memoria técnica, algo tremendamente raro, se aportará informe técnico también suscrito por técnico competente sobre la procedencia de la actuación en relación a la normativa vigente. Bien, vamos a hacer aquí un llamamiento acerca de qué significa esto de proyecto de las actuaciones a realizar y en caso de que no sea exigido, será necesario justificarlo en una memoria. Bueno, el criterio del IGUS, en este caso del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, es que puede servir una memoria para justificar la subvención, si bien podría ser necesario proyecto para solicitar la licencia de obras, sin ninguna duda. ¿Vale? Porque la realidad es que el CTE se aplica a edificios nuevos, como ya sabéis, salvo los de escasa entidad constructiva, etcétera, etcétera. Así como a todas las intervenciones en los edificios existentes, lo que implica reformas, ampliaciones y cambios de uso, solo quedando fuera del ámbito de aplicación del CTE las obras de mantenimiento. Bueno, pues para todo ese tipo de obras incluidas en el ámbito de aplicación del CTE se requiere proyecto. ¿eh? De hecho, cada vez que en el código técnico se cita edificio o edificación, se está refiriendo a todo ese tipo de obras, no solo a las de obra nueva. Así pues, y remato, las reformas o rehabilitaciones también requieren proyectos. Solo las obras de mantenimiento pueden tramitarse con memorias, solo las de mantenimiento. ¿Qué? ¿Quién es ese técnico competente? Bueno, pues vamos a hablar de quién es ese técnico competente para redactar la documentación técnica para la solicitud de la ayuda, porque en relación al proyecto para solicitar licencia no hay ninguna duda. Bueno, la LOE determina las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para redacción de proyectos, dirección de obras o dirección de ejecución de las obras en los artículos 10, 12 y 13, y lo hace en función de los usos de los edificios, diferenciándolos en su apartado 1 del artículo 2. Así, las actuaciones de accesibilidad que recoge esta resolución se permiten exclusivamente en viviendas y edificios de viviendas, lo acabamos de ver, los cuales, a causa de ese uso residencial vivienda, quedan encuadrados en el apartado 1, letra A, del artículo 2 de la LOE, que literalmente alude al uso, y leo, administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, y cuyos técnicos competentes en estos usos para redactar proyectos y dirigir obras son arquitectos y arquitectos técnicos. En consecuencia, parece claro que para proyectar solo son competentes los arquitectos. Tramitación, algo que ya es conocido, pero le vamos a echar un vistazo. Si una vez el solicitante la ha presentado y no reuniera los requisitos por incompleta o incorrecta, pues le van a conceder 10 días para subsanar esos problemitas. Tras comprobar la subsanación, van a emitir un informe sobre el cumplimiento de los requisitos y elevarán la propuesta de resolución. Como ya sabéis, luego el IGUS tendrá 3 meses para resolver y notificar, y los beneficiarios últimos 10 días para aceptarla. Contra esa resolución solo cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes. Muy importante, los datos que contiene la resolución estimatoria, porque son contractuales. Y dice ahí, la resolución estimatoria indicará las actuaciones subvencionables, su coste, la cuantía de la subvención concedida y las condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de la obra y, muy importante, el plazo exacto máximo de finalización. Bien, justificación y pago. Las personas o entidades beneficiarias deberán comunicar siempre
al área provincial del Instituto Gallego de Vivienda del Suelo el final de las obras relativas a cada una de las anualidades previstas o a todo, ¿no? En un plazo máximo de 15 días, acompañado la comunicación parcial de esos documentos que tenéis ahí. Certificado de inicio de obras, memoria económica justificativa del coste de las actuaciones realizadas. Es muy importante porque debe contener la relación clasificada de gastos por esas actuaciones realizadas con las correspondientes facturas o documentos probatorios. Y por supuesto también aquellos documentos que justifiquen el pago. ¿Vale? Tercero, memoria explicativa de las obras realizadas, firmada también por ese técnico competente. Cuarto, fotografías que muestren la entidad y las obras realizadas. Y quinto, las copias de ese presupuesto si nos hubieran entregado anteriormente. Y por último, licencia de obras. Bien, si se trata de comunicación final, esta comunicación debe ir acompañada de toda esa documentación que acabo de citar, si no se hubiera adjuntado anteriormente, y por supuesto del certificado de finalización de las obras. Y si procede, lo tenéis ahí, certificado de las autorizaciones administrativas por las instalaciones ejecutadas. Ojo, muy importante, momentos en los que se puede producir la modificación, denegación e incluso la pérdida de la ayuda. Bueno, pues toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, pues puede dar lugar a la modificación de esa resolución de concesión o de su revocación. Mucho ojo. También puede ser causa de denegación de la solicitud, el incumplimiento de los requisitos exigidos en esta resolución, en las bases reguladoras o en el vigente Plan Estatal de Vivienda. Y tercero, serán denegadas aquellas solicitudes que no dispongan, por supuesto, de cobertura presupuestaria, es decir, si se ha agotado el presupuesto. ¿Vale? Y último, y fijaros la importancia de este último punto, será causa de pérdida de la subvención el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios, la no comunicación al órgano de cualquier modificación de las circunstancias determinantes para que nos reconocieran la subvención, y tercero, el incumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento también. Y fijaros al llamamiento que dice ahí, la pérdida del derecho a la percepción, este último caso, cuarto caso que acabo de comentar, acarrea el reintegro de aquellas cantidades que ya nos hubieran abonado hasta ese momento. Ojito. Pero yo aún voy a decir más. Incrementado con el interés legal correspondiente desde su pago más el 25%. Así que mucho ojo con lo que hacemos una vez nos ha sido otorgada. Compatibilidad, pues fijaros ahí lo tenéis absoluta. Los beneficiarios de este programa pueden o podrán compatibilizar estas ayudas con otras subvenciones concedidas para el mismo objeto procedentes del IGUS o de otras administraciones, siempre que es obvio el importe de todas ellas sumadas no supere el coste total de las actuaciones. Por último, deciros que, perdón, podéis realizar todas vuestras consultas en este momento, por supuesto, a través del panel de servicios, aunque si están relacionadas con la tramitación, como nosotros no formamos parte de, de ninguna de las partes del proceso, os diría que deberíais realizar vuestras consultas al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Ahí tenéis los correos electrónicos y los teléfonos a los que hay que llamar, que además, bueno, estos mismos que ya os quedan ahí, aparecen en la sede electrónica, ¿vale? Lucía, no sé si tenemos Laura, Eduardo, perdón. sí, Eduardo, ¿Perdón? sí, tenemos, ¿me oyes? Sí, sí, cuéntame. Sí, mira, tenemos un comentario y una pregunta de Javier, te cuento. Dice, por mi experiencia, el sistema de concurrencia no competitiva ha hecho que en el año pasado se haya agotado en la misma noche en la que se ha abierto el plazo, fuente del IGVS. Es bastante absurdo dado el tema del que se trata y obviamente las ventajas de obtención se centran en tener información privilegiada sobre la fecha de publicación. Y te preguntas a usted si en el presente seguirá siendo así. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es negar la mayor. Esta resolución es prácticamente idéntica a la del año pasado. Es decir, que quien sabía, que somos todos, sabemos que este año se van a publicar, porque eso era sabido, no tenía más que tener todo preparado
para que ese día que se publica, es decir, a las 12 de la noche, por decirlo así, al comienzo del plazo para poder presentar, ir y presentarlo. Es decir, sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos que era igual que la del año pasado. Es decir, de hecho, hasta hace 2 días estuvo colgado, o hasta ayer, un vídeo que era una jornada que era prácticamente igual a la de hoy, porque, ya digo, la, la, la resolución viene siendo prácticamente la misma. Entonces, en este caso no dudo que a lo mejor pueda ocurrir en otro. En este caso, yo creo que eso de gente que pueda tener conocimiento y otra que no. Yo, hasta donde sé, y trabajo casi todas las semanas con el Instituto Gallo de Vivienda de Suelo, eso no se ha producido. Laura, Pues por ahora no hay más preguntas. No sé si bueno, entrará alguna. vale, pues no. Como ya he dicho, está el panel de servicios, ahí se pueden hacer todas las consultas y, por supuesto, todas estas direcciones. El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, el COAG no intermedia para nada en estas solicitudes, por lo cual yo recomiendo, si son cosas, perdón, dudas relativas a la tramitación, que se las hagáis, que esas dudas se las hagáis llegar a ellos. Por mi parte, pues simplemente agradeceros de verdad que hayáis estado ahí durante esta media hora larga y bueno, y nada, y desearos una feliz tarde de martes y por supuesto una feliz Semana Santa. Gracias.